La historia comienza con nuestro protagonista, Mitsuhiko Okaya, sentado en el sofá, reflexionando sobre lo que había ocurrido momentos antes. Su esposa, Misae, quien había sido su novia desde la universidad y a la que siempre consideró inteligente e independiente, motivo de su orgullo, lo había engañado con un compañero de trabajo. Algo que jamás habría imaginado de ella. Resulta que, al volver del trabajo, la encontró en su propia cama con su amante. En lugar de disculparse o dar alguna explicación, ella le reprochó que todo había sido culpa suya, por haberla descuidado. Para el prota, todo aquello era irreal y carecía de sentido. Pensar demasiado en ello no ayudaba, así que decidió dejar de darle vueltas e ir a comer algo, considerando darse un pequeño lujo tras la situación reciente. Justo al abrir la puerta de su apartamento, se encontró con una chica sentada junto a ella, quien lo miró y lo llamó Sensei. Obviamente, él no la conocía, aunque por su atuendo parecía ser una estudiante de preparatoria. Mientras él mostraba una expresión de confusión, ella lo observaba como si lo conociera. En ese instante, otra chica apareció de la nada y le preguntó por qué había hecho llorar a su hermana. La apariencia de esta última contrastaba con la de la primera, salvo por el tamaño de sus bronquios. El prota intentó explicar que no había dicho nada, pero la chica, ignorándolo, fue a consolar a su hermana, asegurándole que ya estaba bien. Al parecer, una de ellas era recatada y la otra tenía apariencia de Yaru. El prota se preguntaba quiénes eran y qué hacían frente a su casa. La Yaru comentó que irían directo al grano, lo miró y le pidió quedarse en su casa. Sonrió tras decirlo y añadió que no se quedarían gratis, insinuando que le permitirían hacer cosas traviesas, dejando al prota estupefacto ante la repentina propuesta. Ante su silencio, la Yaru le preguntó si no había escuchado y reiteró que lo permitirían si las dejaba quedarse. Él, palmeando su cabeza, le pidió que dejara de gastar bromas a los adultos. La Yaru se quejó diciendo que hablaba totalmente en serio. Mitsuhiko respondió que, con más razón, debían dejar de decir eso y que no estaba interesado en ese tipo de cosas. Sin querer alargar más la conversación, el prota decidió retirarse, pero justo en ese momento, la otra chica, que hasta ahora no había dicho nada, con lágrimas en los ojos, le pidió por favor que las dejara quedarse, pues no tenían dónde dormir actualmente. Acto seguido, la Yaru, refiriéndose al prota como Okarin, le preguntó si todavía no las reconocía. La otra, preocupada, le cuestionó si realmente no las recordaba, llamándolo de la misma forma. Fue entonces cuando el prota recordó a dos gemelas que lo llamaban así cuando él era su tutor. Les preguntó si eran ellas, y las chicas, felices, comentaron que al final las había reconocido. En ese momento se revelaron sus nombres, Akari Ina y Nanako Ina. Al escuchar que incluso recordaba sus nombres, Nanako no tardó en lanzarse a abrazarlo, expresando con alegría que la había recordado. El prota le comentó que había crecido mucho desde entonces. Akari, por su parte, tomó a su hermana por los bronquios y dijo que, por supuesto, había crecido y ahora cargaba dos armas de rango G para presumirlas. Su hermana solo le pidió que dejara de decir cosas innecesarias. Luego, Akari mencionó que, aunque perdía contra su hermana, tampoco se quedaba muy atrás, ya que ella era rango F, e instó al prota a tenerlo en cuenta de ahora en adelante. Él le respondió que, en cuanto a su personalidad, no había cambiado nada. Ante esto, ella sonrió y dijo que los humanos no cambiaban tanto, agregando que él tampoco había cambiado. El prota exhaló con una sonrisa, pensando que en el fondo esas dos no habían cambiado mucho. Instantes después, tras entrar al apartamento e invitarlas a tomar algo, les dijo que estaba feliz de verlas y que le daba curiosidad cómo sabían dónde vivía. Akari, inflando el pecho con orgullo, comentó que no debía subestimarla, pues era una gran detective. Su hermana, más humilde, explicó que simplemente lo recordaban. Al oír esto, el protagonista sintió aún más curiosidad. Desde la universidad había vivido en el mismo edificio, pero aún así no deberían saber su dirección. Fue entonces cuando Nanako, algo nerviosa, reveló que una vez, después de su trabajo de medio tiempo, todos en el curso habían jugado a seguirlo hasta su casa y así lo había recordado. Dejando de lado que aquello era un crimen, él le dijo que no se había dado cuenta. Nanako admitió que sabía que estaba mal, pero no pudo evitarlo.
En ese momento, su hermana le recordó que, si no se equivocaba, ella era la más entusiasmada con la idea de seguirlo, lo que provocó que Nanako intentara hacerla callar. Al ver la escena, el protagonista pensó que realmente en nada habían cambiado. Justo entonces, Akari le preguntó qué pasaba, pues él estaba llorando de repente. Él respondió que no era nada, solo que se había puesto un poco nostálgico, mientras ellas lo miraban con preocupación. El prota se secó las lágrimas rápidamente y se disculpó, añadiendo que no podía ponerse nostálgico justo ahora que las había vuelto a ver. Acto seguido, le ofreció a Nanako un poco de cola, pero justo en ese momento, cuando sus manos se encontraron, ella se sobresaltó y dejó caer el vaso sobre su falda. Su hermana le dijo que lo había hecho bien, y luego se burló diciendo que era toda una doncella. Nanako, avergonzada, se disculpó con el prota, quien le acarició la cabeza y le aseguró que no pasaba nada. Sin embargo, él también se sobresaltó en ese momento, disculpándose porque lo había hecho por costumbre. Ella, tartamudeando, respondió que no importaba. Su hermana la observaba sonreír sonrojada. Fue entonces cuando Akari preguntó dónde estaba la ducha y el prota se ofreció a mostrarle el camino, a lo que Akari llamó a su hermana. Ya en el baño, Akari le preguntó al prota por qué no entraba con ella, a lo que él, cerrando la puerta, le pidió que no dijera tonterías y le prometió prepararle ropa. Ella, por su parte, se quejó de su poca reacción, gritándole que debía emocionarse más y que era bastante aburrido. El prota, sin embargo, notó que de alguna manera se sentía aliviado, aunque no sabía por qué. Se sentó en el sofá, pensando que aquel día había sido un torbellino de acontecimientos. Su esposa le había sido infiel con su subordinado, una chica desconocida había aparecido en su puerta y, para colmo, resultó ser su exalumna. No pudo evitar sentir que estaba dentro de una especie de historia, con demasiados sucesos encadenándose uno tras otro, como si la trama avanzara a un ritmo acelerado. Aunque era consciente de que alojarlas en su casa representaba un riesgo social, comenzaba a inclinarse por la idea de dejarlas quedarse. Quizá atribuía ese pensamiento a la soledad que probablemente estaba sintiendo tras haber sido traicionado de una forma tan dolorosa por su esposa. Justo en ese momento, interrumpiendo sus pensamientos, Akari y su hermana aparecieron frente a él. La primera le informó que la lavadora se había averiado. El protagonista, sin prestar mucha atención a eso, se alteró al ver el estado en el que se encontraban. Akari sonrió y comentó que, al parecer, por fin lo había sorprendido. Mientras tanto, su hermana le aclaró al protagonista que, efectivamente, la lavadora se había dañado y que no estaban vestidas así a propósito. Apurado, el protagonista les pidió que se pusieran algo encima y les lanzó 2 playeras para que dejaran de usar solo las toallas. Akari, mientras se colocaba la prenda, le preguntó qué estaba haciendo, señalando que su hermana, con su físico llamativo, estaba frente a él sin poder ocultar del todo sus atributos. El protagonista le gritó que dejara de decir estupideces, pues no se iba a impresionar por unas chicas como ellas. En ese momento, ambas se quejaron. Luego, el protagonista preguntó si era cierto que la lavadora se había estropeado. Akari sonrió y confirmó que sí, añadiendo que, en el estado en que estaban, no podían regresar a casa de esa forma. Él respondió que chicas como ellas no podían simplemente quedarse en la casa de un hombre que vivía solo. Akari, con gesto de tristeza, le preguntó si acaso estaba pensando en echarlas a la calle. El prota consideró sus palabras. No había garantía de que no les ocurriera algo si salían en esas condiciones, y además los talleres de reparación ya estaban cerrados a esa hora. Justo entonces, Akari volvió a interrumpirlo y le preguntó, sin filtro, si acaso se había castrado. Su hermana, sorprendida, le reclamó por decir algo así de repente. Akari, por su parte, insistió en que era normal pensarlo, ya que no le parecía lógico que un hombre no reaccionara ante la situación que tenía enfrente. Su hermana intentó hacerla callar y, acto seguido, se disculpó con el protagonista por su comportamiento. Él continuó reflexionando. A fin de cuentas, sacar a 2 chicas a la calle en ese estado era peligroso, y si algo llegaba a pasarles, sentiría que sería su responsabilidad. Con eso en mente, empezó a pensar que no tenía muchas alternativas. Nanako, con pesar, comentó que no quedaba otra opción, irían a una lavandería de moneda cercana y pasarían la noche allí.
Fue entonces cuando el prota intervino y les dijo que entendía la situación y que les permitiría quedarse. Al escuchar esto, ambas hermanas se alegraron y se felicitaron entre ellas, comentando que lo habían logrado. El prota exhaló, le sorprendía que esas palabras hubieran salido de su boca tan fácilmente. En ese momento, Akari anunció con entusiasmo que iría a cocinar, ya que a su hermana no se le daba muy bien, aunque agregó que al menos podría pagar de manera H, lo que hizo que su hermana volviera a reprenderla por decir ese tipo de cosas. El prota, al verlas bromear entre ellas, no pudo evitar sonreír, pensando que realmente no habían cambiado nada. Aún así, dejó claro que solo les permitiría quedarse por esa noche. Tiempo después, ya en el trabajo, nuestro prota se encontraba concentrado en sus tareas cuando su compañero se acercó para comentarle que corría el rumor de que le llamaban el editor de la ventana. El prota preguntó de dónde venía ese apodo, y su compañero explicó que era porque siempre estaba mirando hacia la ventana de su computador y nadie sabía en qué se concentraba. Movido por la curiosidad, el compañero se acercó y vio la pila de trabajo que el prota estaba realizando, comentándole que parecía embobado y que ponía mucho empeño. Le preguntó si no regresaría a casa y haría horas extras, a lo que él asintió. En tono de broma, el compañero le dio ánimos para el trabajo extra inútil, pero el prota negó que lo fuera y le preguntó si él se iría. Kisogawa respondió que sí, pues tenía una cita con su novia, y añadió que no podía faltar porque ella estaba muy guapa. Entonces, alguien le pidió ver una foto, y Kisogawa sintió comentando que se llamaba Misae. Al escuchar ese nombre, que era el de su esposa, el prota se sobresaltó, se levantó de golpe y se dio cuenta de que todo había sido una pesadilla. Se dio cuenta de que estaba durmiendo en el suelo y recordó que había prestado su cama a las chicas. Se levantó y fue a la sala. Al entrar, Akari le dio los buenos días con una sonrisa. Entonces notó que ella llevaba su uniforme y le preguntó si ya lo habían lavado. Akari asintió y explicó que la lavadora se había arreglado rápidamente después de unos golpes. Luego le dijo que, más importante, debía desayunar. Al ver la mesa, el prota se sorprendió por la comida, había ingredientes que él creía no tener en la nevera. Le preguntó por eso, y Akari le confesó que había ido a la tienda cercana sin maquillarse. El prota se sorprendió. Ella, con mala cara, le preguntó si su esposa no le cocinaba y añadió que, además de no hacerlo, le era infiel. Dijo que no solo había fracasado como mujer, sino también como ser humano. Sorprendido, él le preguntó cómo sabía lo de la infidelidad. Akari se sobresaltó y respondió que lo había escuchado. De inmediato cambió de tema y le pidió que se apurara a desayunar. Acto seguido, le mostró la taza de café y comentó que estaba frío, sin azúcar y con mucha leche, tal como le gustaba. Esto sorprendió al protagonista, ya que ella había recordado ese detalle. Él añadió que su esposa no se lo preparaba, pese a habérselo repetido muchas veces. Akari le pidió que dejara de pensar en esa mujer, que evitara esa cara de tristeza y la olvidara. Le preguntó si no estaba de acuerdo, él sonrió y dijo que sí. Añadió que, en cualquier caso, no era culpable de lo que ella había hecho. Akari coincidió y afirmó que la culpable era su esposa. Le sugirió olvidarla y seguir con su vida, señalando incluso que tenía opciones cercanas, como ella y su hermana. En ese momento recordó que su hermana aún no se había levantado y dijo que iría a despertarla. Él le respondió que no hacía falta, que debía irse a trabajar. Esto la sorprendió, ya que era sábado, y le preguntó si trabajaba ese día. Él asintió. Akari comentó que debía ser una empresa explotadora y, con tristeza, lo describió como un asalariado sin fines de semana libres. Le sugirió que intentara salir de ese lugar. El protagonista, sin poder negarlo, admitió que tenía razón. Entonces ella lo llamó, él se volvió, confundido, y Akari le dio un beso en la mejilla. Con una sonrisa, dijo que era un hechizo para darle energía y le deseó un buen día. Se dirigió al pasillo y, frente a la puerta, empezó a ponerse los zapatos. En ese momento, Nanako apareció aún somnolienta y le dio los buenos días. Él respondió al saludo y le dijo que se iba a trabajar. Mientras salía del apartamento, recordó el sueño que había tenido esa mañana. Recordó que Kisogawa había sido igual de provocativo ese día, después de trabajar toda la noche, olvidó avisarle a Misae que regresaría a casa. Al llegar,
La encontró recostada junto a Kisogava y ella reaccionó culpándolo, diciendo que todo había ocurrido por su culpa, por haberla descuidado. Lo ocurrido era bastante absurdo. Recordaba que, desde que Kisogava entró a la empresa, siempre había sabido ganarse a la gente. Con su cara dulce y atractiva, captaba la atención de las mujeres. Pero nunca imaginó que tendría una aventura con su esposa. Mientras caminaba hacia la empresa, el protagonista sentía el impulso de enfrentarlo cuando lo viera, pero tendría que esperar, tenía una reunión con la editora en jefe. También se preguntaba qué expresión pondría al llegar a la oficina. Al entrar, se disculpó por la intromisión y preguntó para qué lo habían llamado. En cuanto se encontró con la editora en jefe, ella le dijo sin titubear que ese día debía dejar el sello Takanawa Box y que pasaría a trabajar en otra oficina. Confundido, el protagonista le preguntó a qué se debía ese cambio tan repentino. Yunigane, la jefa, le dijo que era algo simple, corría el rumor de que él estaba teniendo una aventura. Sorprendido, le preguntó de qué hablaba. Ella explicó que, aunque estaba casado, se decía que había tenido una relación con una chica de su mismo sello editorial. Alarmado, él negó la acusación y preguntó quién había difundido esa mentira. La editora en jefe respondió que había sido Kisogava. El protagonista se sorprendió al oírlo y cuestionó por qué le creía a él y no consideraba que pudiera estar mintiendo. Entonces la jefa afirmó que Kisogava no era ese tipo de persona. En su mirada se reflejaba su postura, y el protagonista lo entendió, parecía cierto el rumor de que la jefa y ese sujeto tenían una relación. Resignado, dijo que suponía que era un buen momento para aclararlo todo. Ella le preguntó a qué se refería, y él, con una sonrisa, respondió que ya había entendido lo ocurrido y que, por ese motivo, renunciaba en ese mismo momento a la empresa. Al escuchar eso, ella se sorprendió y le preguntó por qué renunciaba tan de repente. Él respondió que era el mejor momento, ya que había sido ella quien le había pedido que se fuera. La jefa intentó detenerlo, aclarando que solo le había pedido que dejara el sello, no la empresa. El protagonista replicó que daba igual, renunciaba de todos modos. Instantes después, en el techo del edificio, el protagonista gritó maldiciones desde lo más profundo. Entonces alguien lo escuchó y le dijo que no eran formas de hablar. Al volverse, lo reconoció, era Agematsu, el subeditor. Este le pidió que le explicara qué ocurría. Tras oír la historia, Agematsu dijo que ahora todo tenía sentido, ya le parecía extraño que quisieran sacarlo del sello. Añadió que alguien como él no haría algo así y que incluso se lo había dicho a Yunigane, aunque ella no quiso escucharlo. El protagonista, entonces, le preguntó si de verdad le creía. Agematsu le dijo que sí, que bastaba con verlo para saber que no era ese tipo de persona. Lo describió como alguien diligente y trabajador, que se dejaba la piel por la empresa, y aseguró que alguien así no tendría una aventura con una compañera. El prota se sintió aliviado y le agradeció la confianza. Luego, Agematsu le preguntó si quería que hablara con alguien de mayor rango sobre su traslado. Él respondió que no tenía sentido, ya que acababa de decirle a Yunigane que renunciaba. Sorprendido, Agematsu le preguntó si de verdad pensaba hacerlo, y el prota afirmó que ya no quería seguir en ese lugar. Agematsu asintió, comprendiendo. Entonces le propuso algo, si no le molestaba, quería que se uniera a él para lanzar una nueva editorial. El prota se sorprendió, y Agematsu explicó que también pensaba dejar la empresa para iniciar un sello de novelas ligeras. Al oírlo, el prota le preguntó si estaba seguro de emprender algo así en la situación actual. Agematsu asintió y dijo que en una editorial grande hay muchas cosas que no se pueden hacer. Señaló que no publicaban obras de bajo puntaje o de alto riesgo, ni siquiera lo intentaban, y que le dolía ver cómo buenas historias desaparecían sin tener una oportunidad. Añadió que también estaba harto de cómo funcionaba la empresa, especialmente del sistema explotador, trabajar fines de semana y volver de madrugada como si fuera normal. Concluyó que eran empleados, no esclavos. Al escuchar sus palabras, el prota recordó lo que le había dicho a Kari esa mañana. Entonces el prota le dijo que tenía razón y le estrechó la mano, asegurando que podía contar con él. Tiempo después, llegó a casa agotado, apenas veía lo que tenía delante. Entró en su habitación y se dejó caer en la cama. Notó que las almohadas eran más suaves de lo habitual y que olían bien.
Extrañado, se dio cuenta de que en realidad había caído sobre los bronquios de Nanako, que dormía tranquilamente. Se sobresaltó. Mientras ella seguía dormida, murmuró Sensei con una sonrisa y, sonrojada, se aferró a él. El protagonista intentó despertarla. En ese momento, Akari entró y comentó que ya había vuelto, pero enseguida notó la escena. Él la miró, esperando una mala reacción. Sin embargo, ella asintió como si entendiera lo que pasaba. Él le gritó que no había entendido nada, que era un malentendido. Akari, sin escuchar, dijo que iría a la cocina y les dejaría a solas. El protagonista le pidió que esperara, y justo entonces Nanako despertó, quejándose de que Akari hacía mucho ruido. Akari anunció que tenían un problema, Okarin había vuelto del trabajo. Nanako se alarmó, y Akari añadió que él la había visto dormida en su cama. Nanako se sobresaltó, se disculpó e intentó explicar que no era lo que parecía. El prota, al verla así, le dijo que no pasaba nada y que se calmara. Entonces Akari, en tono de broma, comentó que seguramente ella estaban haciendo cosas H en la cama de Okarin. El protagonista le dio un leve golpecito y le pidió que dejara de molestar a su hermana. Luego miró a su lado y vio la aspiradora en una esquina, así que dedujo que Nanako se había quedado dormida después de limpiar. Cambiando de tema, Akari anunció que la cena estaba lista y los invitó al comedor. Más tarde, mientras comían, el prota comentó que la comida estaba muy rica y le preguntó cómo la había preparado así. Ella respondió que la había hecho con mucho amor para él. Él sonrió, pensando que bromeaba. Akari se levantó y le preguntó si creía que estaba bromeando. Afirmó que hablaba en serio, que él la veía como una alumna y debía dejar de hacerlo. Añadió que se había esforzado en aprender a cocinar a su gusto con la intención de complacerlo y convertirse en su esposa. Acto seguido, Akari se quejó con su hermana, diciendo que, tal como iban las cosas, la situación se alargaría. Sin embargo, Nanako siguió comiendo como si no la oyera, lo que provocó otra queja de Akari por no colaborar. Cambiando de tema, Akari aprovechó para preguntarle al protagonista qué pensaba hacer a partir de ahora. Él preguntó si se refería al tema de su esposa y respondió que planeaba divorciarse. Al oírlo, ambas chicas se emocionaron y celebraron como si su equipo hubiera ganado la final del mundial, lo que sorprendió al protagonista por lo exagerado de su reacción. Él añadió que, desde esa mañana, había intentado contactarla para hablar en persona, pero ella no respondía y solo lo dejaba en visto. Al oírlo, Akari, molesta, dijo que hacía bien en divorciarse de esa mujer cuanto antes. El prota añadió que lo mejor sería dejar de lado la compensación económica, ya que solo retrasaría el proceso. Ella entonces comentó que no debía preocuparse por el dinero, pues trabajaba en una editorial. Entonces el protagonista les reveló que había dejado ese trabajo ese mismo día, lo que sorprendió a ambas. Le preguntaron el motivo, y él explicó que el subeditor lo había invitado a formar una nueva editorial. Reconoció que quizá no ganaría lo mismo, pero al menos tendría un ingreso por ahora. Akari respondió que no debía preocuparse, su esposa número 2 se encargaría de las finanzas del hogar y saldrían adelante. Nanako, por su parte, dijo que, como esposa número 1, también se esforzaría por ahorrar al máximo. Luego, avergonzada, añadió que lo ayudaría por las noches, mientras su hermana sonreía. Ignorando eso último, el protagonista suspiró y dijo que también tenía algo que decir. Akari, en tono de broma, le preguntó si quería incluirla a ella en ese tipo de ayuda junto a su hermana. Entonces el prota aclaró que no se refería a eso. Les recordó que el día anterior les había dicho que podían quedarse en su casa, ya que ellas mismas habían mencionado que no tenían dónde ir. Luego les preguntó a qué se referían exactamente cuando dijeron eso. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Juan Carlos Ortiz, Rexy, Carlos Condori, Adrián, Manolo Chiqui, Moisés, Liu200, Eselen, Dionel, Dimiti Petrov, Imangel, Citapi 99, Agüitas, Nico Galloso, Santiago Diar, Iván Lonietor DXD, Daniel Utrilla, Manuel Martínez, Sebastián, de Akuma 23, Gonzalo, Santiago, Ángel Cardona, Duerhert, Kaneki Suki y Ernesto Vázquez por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.